Marcos, el capítulo 1, verso 16 al verso 20. ¿Lo leemos todos juntos? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Puede tomar su asiento, gloria a Dios. Hoy sí. Gloria a Dios. El propósito del Señor Jesucristo es prepararnos para estar con Él. Amén. El propósito del Señor Jesús al venir a este mundo es para que estemos con Él. Gloria a Dios. Cuando Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y trayendo las buenas nuevas de salvación, su propósito, oiga, su propósito era que le siguiéramos, que le creyéramos. El propósito de Jesús era establecer una iglesia grande. Amén. El propósito de Él era, gloria a Dios, que hubiera un pueblo que le honrara, que le respetara, que le siguiera, que le obedeciera. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, nosotros que le hemos recibido en el corazón, nosotros que le amamos y que estamos constantemente pensando en el propósito de Jesús, nosotros ahora somos evangélicos cristianos. Amén. Porque tenemos el evangelio, porque hemos tomado la decisión de ir en pos de Él. Amén. Entonces Dios quiere, gloria a Dios, que aprendamos a tomar la mejor decisión en esta vida. Él quiere que nosotros nos decidamos, gloria a Dios, y tomemos la buena decisión. A veces debemos quizás dejar trabajos. Oiga, a veces quizás debemos dejar trabajos por seguir a Jesús. A veces debemos dejar quizás familiares por seguir a Jesús. ¿Me está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Solamente por seguir a Jesús. Debemos dejar quizás de hacer nuestro propósito, nuestra voluntad, nuestras ideas, nuestras metas, nuestros proyectos. A veces es necesario renunciar a nosotros mismos. Amén. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo Jesús. Niéguese a sí mismo. El que quiera. El reino de los cielos no es a la fuerza. El reino de los cielos es para aquel que lo ha escuchado y tiene amor y es agradecido para lo que Dios, o para lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Que es esta palabra, esta doctrina, este evangelio, para que le podamos servir y estar juntamente con Él por una eternidad. Amén. Amén. Cuando Jesús vio a Simón Pedro y a Andrés su hermano, dice de que estos hombres estaban trabajando. Estos hombres estaban tirando la red. Note que Jesús llamó a personas trabajadoras, ¿verdad? Llamó a personas trabajadoras. No llamó a personas que estaban sin hacer nada, porque eso es popular ahora, hoy en día, ¿verdad? Es popular seguir un evangelio, pero cuando no tenemos nada que hacer. Usted le habla a un joven, gloria a Dios, y lo primero que dice: cuando esté mayor, amén, ¿verdad? Cuando usted ya
anciano, ahorita tengo una vida por delante que disfrutar. Estos hombres estaban potentes. Estos hombres tenían un potencial bastante fuerte, gloria a Dios, eran pescadores. Yo creo que usted y yo quizás nos atemoriza ir mar adentro en una barca. Gloria a Dios, estos hombres siendo pescadores, yo me imagino que habían días asoleados, ¿verdad? Habían días muy pesados, muy fuertes. Gloria a Dios, que quizás otros días nublados, con vientos, con ola, con tempestad. Muchas veces vamos a pensar de que aguantaron sed, ¿verdad? Por el agua salada se acababa el agua dulce. Pero ellos allá andaban trabajando. Y Jesús les dijo, vengan en pos de mí. Los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros que le hemos seguido a Jesús, que hemos tomado la decisión de seguirle, de servirle, de escucharle, ¿verdad? Ponemos mil excusas, aunque en el corazón decimos voy a seguirle. Pero muchas veces decimos mucho sol para salir a evangelismo, ¿verdad? Aunque la hermana Liz nunca ha dicho eso, gloria a Dios. Pero a veces hemos dicho, hemos pensado, hemos aturrado la cara de decir, parece que va a llover, no tengo dinero para el pasaje, ¿verdad? Para ir a los cultos. No he comido, no tengo ni siquiera agua. El día domingo viene el agua, tengo que lavar. Y ponemos mil pretextos. Mientras que en un trabajo secular, un trabajo, gloria a Dios, mano de obra, normalmente no aturramos la cara, ya estamos trabajando, ¿verdad? Estamos sudando y ganando el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, pero ahí no decimos nada. Amén. Gloria a Dios. Hemos invitado también a personas jóvenes que el pretexto es que está muy lejos el culto, ¿verdad? Está muy lejos. Es que no tengo quien me acompañe. Amén. Amén. Ah, pero para ir a la feria ellos solo se van. Ah, pero para ir al parque ellos solo se van. Para ir al cine ellos solo se van. Amén. ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios. Esos son pretextos. Son pretextos y Dios conoce el corazón. Entonces al reino de los cielos no va a entrar nadie a la fuerza. Amén. No va a entrar nadie a la fuerza. Niéguese a sí mismo, dijo Jesús. El que quiera seguirme, el que me quiera servir. Amén. Entonces Dios llamó a estos hombres, gloria a Dios, y le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Y estos hombres dicen que al instante dejaron todo lo que tenían que hacer. El trabajo, ¿verdad? Dejaron ahí las visitas. Porque ese es otro pretexto. Es que van a venir de Tijuana, de Culiacán, y empiezan, ¿no? Y no puedo dejar las visitas. Oiga, estos hombres dejaron a su papá. Amén. Más adelante vamos a ver, gloria a Dios, donde dice de que dejaron. Gloria a Dios, también estos hombres dejaron a su papá Zebedeo, ¿verdad? Y siguieron a Jesús y se fueron en pos de él y allá iban contentos, allá iban gozosos, aprendiendo y obedeciendo lo que el maestro les estaba enseñando. Gloria a Dios. Mucha gente lo seguía. Mucha gente lo seguía, escribas, fariseos, pero lo seguían de lejos. Porque estos hombres no lo seguían por obediencia, porque querían aprender. No, estos lo seguían porque veían milagros. Estos lo seguían porque Jesús, gloria a Dios, multiplicaba los peces y los panes, ¿verdad? Amén. Y como cuando hay comida, ¿quién no quiere ir? ¿No? Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Se acuerda del Día de las Madres? Sí. Cuando hay comida, todo mundo quiere ir. El día del padre, el día del niño, el día del maestro. Amén. Amén.
Entonces mucha gente lo seguía, pero no era por amor. No era porque quería obedecer, no era porque querían cambiar. Gloria a Dios. Dios en estos tiempos nos ha dado a nosotros la oportunidad. Oiga, nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra y de recibir el evangelio, ya que la palabra de Dios dice que no es para el que quiere ni para el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Muchos van a querer, pero no van a poder. ¿Me estás siguiendo? Muchos se van a afanar por entrar al reino de los cielos, pero no van a poder. Porque es por misericordia. Es por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos pasa entonces ahora a nosotros? Que nos ha dado la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Nos ha dado la oportunidad de que nos hagan el llamado a recibir a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero muchas veces no le tomamos importancia, ¿verdad? No valoramos esa bendición. ¿Se acuerda del joven, del hombre rico y de Lázaro? ¿Verdad? El hombre rico y Lázaro siendo un mendigo, un pobre, ¿verdad? Nadie lo quería. Y dice de que los dos murieron, ¿verdad? Uno, a Lázaro se lo llevaron los ángeles. El rico fue sepultado y dice de que estando allá en el Hades, el rico, despertando en llamas, vio a Lázaro, gloria a Dios, y le dijo a Abraham que mandara a Lázaro, oiga, a predicarle a sus 5 hermanos que tenía. Pero Abraham le dijo, allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, que le prediquen, que les escuchen a ellos. Amén. Amén. Pero el rico le dijo, si uno de entre los muertos se levantara, oiga, si uno de entre los muertos se levantara y fuera a predicarle, seguramente a ellos sí le van a creer. ¿Verdad? Amén. A ellos les van a creer. Y Abraham le dijo, no creo que les vayan a creer. Si no les creen a Moisés y a los profetas, ni aunque se levante uno de entre nosotros, los que estamos aquí, les van a creer. Amén. ¿Y se ha dado usted cuenta de que Jesús murió y al tercer día resucitó? Y mucha gente todavía sigue sin creer. ¿Me está siguiendo? Mucha gente sigue sin creer y sin recibir el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros entonces? Anoche estaba yo pensando y le comentaba a la hermana Erika, esperar a Jesús es guardarse para Él. Amén. Esperarlo es guardarse para Él como la novia se guarda para el novio. Es como la esposa se guarda para el esposo, ¿verdad? Eso es esperar. Eso es estar esperando la venida de Jesús. Guardarse para que cuando Él venga nos encuentre como Él quiere que estemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 3, verso 13. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Marcos. Ya le he dicho yo más antes que la Biblia no se cierra hasta que salimos del culto, ¿verdad? Sí, porque cuando usted va a la escuela no creo que aguarde su cuaderno y lo eche ya al... Marcos el capítulo 3, verso 13 al verso 19, dice, después subió al monte y llamó así a los que él, ¿quién? A los que él quiso, oiga, no es para el que quiere, ¿verdad? A los que él quiso. Y vinieron a él,
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, amén, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, y a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Gloria a Dios. Así llamó Jesús a 12 hombres para discipularlos. Amén. Para enseñarles, para explicarles qué es lo que ellos tenían que hacer para estar con Jesús por una eternidad. Amén. Entonces, lo que nosotros hayamos aprendido, hermanas, debemos de ponerlo en práctica, ¿verdad? Lo que nosotros estemos aprendiendo debemos de ponerlo en práctica. Dice la palabra de Dios, no seamos solo oidores, ¿verdad? No seamos solo oidores, sino hacedores. Porque mucha gente estudia y estudia, pero de todo lo que estudia no pone en práctica nada. Y Jesús le dijo a los discípulos en cierta ocasión, hagan lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque lo que ellos dicen ciertamente está fundado en la cátedra de Moisés. Lo que ellos dicen tienen totalmente la razón, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque de todo lo que dicen, nada hacen. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo que usted haya aprendido, debe de ponerlo en práctica. ¿Verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Josué, que ya se está poniendo aquí en práctica. Y como quisiera yo que cada uno nos pusiéramos en práctica. Gloria a Dios. Y que empezáramos a crecer y a ejercitarnos y a involucrarnos, ¿verdad? Fuera bueno, gloria a Dios. Entonces Jesús trajo el evangelio para que lo ejerzamos y de una manera limpia. Diga conmigo, limpia. Limpia. De una manera limpia. Quiere Jesús, nuestro Dios, que ejerzamos el evangelio. No con olor a tabaco, a cerveza. Amén. No, a marihuana. No con olor al pecado. Dice de que Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Amén. Que nuestro vestir, gloria a Dios, sea resplandeciente ante Él. Amén. Amén. Entonces Él quiere ensayarnos, Él quiere enseñarnos, gloria a Dios, para llevarnos a un lugar impecable. Eso es lo que quiere Jesús. Para eso vino Jesús y trajo el evangelio. Para llamarnos, para que procedamos al arrepentimiento, para que le conozcamos, para que donde Él va, nosotros vayamos también. Pero Él va a un lugar santísimo, ¿verdad? Y ahí no puede entrar el pecado. Entonces nosotros debemos de ser limpios de todo pecado, gloria a Dios, y debemos de tener vestiduras resplandecientes, amén. Amén. Que nuestra mirada sea sincera, que nuestro vocabulario, ¿verdad?, sea sincero, sea para bendecir a los demás y no para maldecir, no para hablar de los demás, amén, no hablar hipócritamente, gloria a Dios. De todas esas cosas, Dios quiere que nos limpiemos, que nos guardemos, gloria a Dios, para su venida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Filipenses el capítulo 3. ¿Yo por qué le digo que no aguarde la Biblia?
Filipenses el capítulo 3. Verso 18. Gloria a Dios. Filipenses el capítulo 3. Verso 18 al versículo 21. ¿Lo tiene? Amén. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder, Dios nos quiere cambiar a nosotros. Amén. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, por ahí andan personas todavía, ¿verdad?, que se ponen a pensar si en realidad vale la pena el ser cristiano, ser cristiana, si vale la pena servir a Jesucristo, si vale la pena rehusarse a ellos mismos, ¿verdad?, y entregarse de corazón. ¿Me está siguiendo? Amén. Dios bendiga a la hermana Fabiola por el paso que ha dado. Es rehusarse a nosotros mismos, ¿verdad? El evangelio es poder. Gloria a Dios. El evangelio no es para vergüenza, es para poder. Amén. ¿Me está siguiendo? Es para salvación. Edifica, cambia, transforma, restaura, regenera. Amén. Amén. Somos más que vencedores en el evangelio. Esta es la realidad, gloria a Dios, de todo aquel que abraza y camina de la mano de Dios. Y es que vamos a ir a un lugar, gloria a Dios, donde solo se va a hablar de triunfos. Amén. Solo se va a hablar de gloria, de victorias, de galardones. Ahí no vamos a hablar de debilidad. Ahí ya no vamos a poner excusa. No, ahí vamos a estar glorificando a Dios. Amén. Porque Él es bueno y nos ha ayudado a seguir adelante y a llegar hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces esta es la realidad. Entonces cuando Jesús llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él, y mientras Jesús les daba confianza, mientras Él les daba respeto, les daba cariño, ¿verdad? Mientras Él les hablaba con la palabra clara y sincera y directa, hubo un hombre que decidió ya no marchar con Él. Y usted sabe de quién estoy hablando, Judas. Amén. Hubo un hombre que ya no quiso seguir con Él. Y menciona, y usted sabe la historia de que lo traicionó, ¿verdad? Traicionó al mismo cuerpo de Cristo. Amén. Traicionó a sus propios hermanos. Traicionó a Jesucristo, su Salvador, aquel a quien Él le había dado todo, hermana Fabiola. Lo que le iba a hacer falta. Amén. Así es que, ¿por qué nosotros vamos a seguir esos pasos? No tenemos por qué, gloria a Dios, echar marcha atrás. No tenemos por qué estar queriendo cambiar las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas de Dios, el camino perfecto que nos lleva a la salvación por un mundo de engaños.
Amén. Por un mundo vanidoso. No podemos, hermana Liz, cambiar estas cosas. De nada nos va a servir. Tantos años en el Evangelio, pero al final tiramos la toalla. ¿Verdad? De nada nos va a servir. Tenemos que ser vencedores y llegar, gloria a Dios, hasta la meta. Entonces, Pedro y Andrés decidieron dejar sus costumbres. Ellos decidieron dejar sus tradiciones. Ellos decidieron dejar la comodidad, gloria a Dios, y servir y seguir y obedecer a Jesucristo y tenerlo como su único Salvador, ¿verdad? Amén. Su único camino y su única libertad. Gloria a Dios. Así Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad. Dios nos ha dado esa oportunidad. Y cada mañana usted debe darle gracias a Dios por la oportunidad. ¿Verdad? Cada mañana, Señor, gracias Señor Jesucristo, porque me has llamado, porque me has elegido, porque me has dado, gloria a Dios, esa bendición de ser tu hijo. Amén. De ser tu hija. Entonces, acerquémonos al trono de la gracia y aprendamos a llevar este evangelio tal como Jesús quiere que lo llevamos. Amén. Dejando atrás los malos hábitos, las malas costumbres, vocabulario raro que a veces tenemos. Amén. ¿Verdad? Fuera. Porque eso es esperar en Jesús. Eso es esperar a Él para el día de su venida, irnos con Él. Amén. Porque si empezamos a hacer una cosa y no cambiamos, ¿verdad? De nada, va a venir Él. Y usted ni cuenta se va a dar. Ni cuenta se va a dar porque Él viene como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que estemos preparados, nos vamos a ir con Jesús. Nos vamos a ir con Él. Gloria a Dios. Entonces, Él quiere que nos ensayemos, gloria a Dios, alabándole, purificándonos y sometiéndonos. Amén. Porque Él nos va a llevar por una eternidad. No es por un poco de tiempo, es por una eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es de que yo le hago la invitación a los que ya estamos dentro, ¿verdad? Que no desmayemos, que sigamos, que nos esforcemos, que cambiemos lo que tenemos que cambiar y que obedezcamos la voz de Jesús. Y para los que no están todavía, gloria a Dios, como es Ana, y la tenemos ahorita de visita, gloria a Dios. Amén. El llamado es para todos. Amén. El llamado es para todos. Ricos, pobres, altos, chaparros, gordos, flacos, negros, blancos, de todos. Amén. Amén. Así es de que ahí está la invitación y a seguir adelante en el nombre del Señor Jesús.